Muy buenos días a todos, encantados de que estéis con nosotros aquí esta hora, esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre la certificación de la ISO de BIM, que consideramos que es una oportunidad presente. El modelado de la información de construcción es el proceso de generación y gestión de datos de un proyecto durante el ciclo de vida de utilización, empleando un software dinámico en 3 dimensiones y en tiempo real. De este modo se garantiza que los datos son únicos para aumentar la eficiencia en el diseño, en la construcción y también en el mantenimiento, o sea, a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura o de la edificación. BIM se ha lanzado como una metodología que es fundamental para las infraestructuras urbanas y para las obras lineales, y aporta múltiples beneficios tanto a los diseñadores, a nosotros, como a los contratistas, al cliente, al operador, a los proveedores. Y esto es independiente de que sea una pyme o una gran empresa las que desarrollen la actividad, y tanto en España como fuera de España. Muchas de las consultoras que estáis aquí con nosotros lleváis más de 10 años trabajando en el entorno BIM. Hoy vamos a contar con 3 ponentes. Por una parte va a estar Javier Alonso, que nos va a hablar de la norma en sí, dentro de la redacción, la elaboración y su implementación. Luego contaremos también con la empresa asociada Sener, que en este caso va a ser Javier Civera, que nos va a hablar de cómo ellos han llevado a cabo la implementación de la certificación en una empresa grande. Y finalmente Pedro Salvatxua nos hablará de cómo ha sido esta implementación en una empresa pequeña. Quiero recordaros que si queréis hacer preguntas para el coloquio, en la parte baja de la pantalla tenéis un icono donde podéis realizarlas, de preguntas y respuestas. Y se las formularemos a los 3 ponentes al final de la mañana. Pues sin más, vamos a comenzar con Javier Alonso, que es arquitecto y es CEO de la empresa Atanga. Es experto en BIM, que ha participado en la redacción de la norma ISO, la 19.650, entre otras, que tiene más de 22 años de experiencia en proyectos internacionales de edificación, urbanismo, infraestructuras, y de ellos 10 bajo la metodología BIM. Es miembro de la Comisión BIM de AENOR, del Comité Europeo BIM, y director del máster de BIM en diversas universidades. Y es asesor del Consejo Superior de Arquitectos del CESCAI y del Colegio de Arquitectos de Madrid. Pues cuando quieras, Javier. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, pues cuento un poco brevemente la experiencia que tenemos, ¿no? Yo, como ya habéis dicho, soy arquitecto de Madrid desde el siglo pasado ya, y con más de 10 años, casi 12 años de experiencia en BIM en uso exclusivo. Nosotros tenemos un pequeño estudio de arquitectura y colaboramos siempre con todo tipo de proyectos, tanto nacionales como internacionales sobre todo. Y bueno, lo hacemos todo en BIM porque si no, no hubiéramos podido. Es lo que nos ha distinguido en todos estos años, ¿no? Siendo pequeños, pudiendo ser tan potentes, ¿no? Hacemos todo tipo de proyectos y sobre todo mucho tema de infraestructuras. Ahora estamos centrados en temas de gemelos digitales, que yo creo que es un poco en la línea en la que estamos todos cuando ya pasamos del BIM a lo siguiente, ¿no? A este proceso de digitalización, ¿no? Hace ya, no sé, más de 5 o 6 años participamos en la comisión SBIM, que fue un intento español en el que empezamos a desarrollar unas normativas, unas documentaciones, unas formas de hacer, ¿vale? Pero principalmente participo yo personalmente en AENOR y en la parte de la Comisión Europea, que os voy a contar un poco, ¿no? En concreto sobre los manidos, temidos, odiados, queridos LOD, con todos sus nombres que tiene de acrónimos, ¿vale? En este caso ahora luego el LOIN, que veremos un poquito más allá de las nuevas normas, ¿no? Fue unas diferentes que se hicieron en España y que de alguna forma se trasladaron a la Comisión Europea. Las normas ISO relativas a BIM se desarrollan en el CEN TC 442, en la parte del ISO TC 59.
Estas son las normas europeas, bueno, internacionales, ISO. El proceso es terriblemente sencillo. Esto es un pequeño esquema que tenemos desde hace bastantes años en el que se explica gráficamente cómo son las revisiones de una norma cualquiera en BIM. Para que os una idea, evidentemente cualquier norma no puede contradecir ni las anteriores ni las que están en proceso. Entonces es una especie de continua revisión, primero de tener alguna idea, trasladarla, compararla con otras y proceder de dos formas. Una, corrigiendo una idea que uno tiene equivocada o mandando una nota para que cuando se revise la siguiente norma se tenga en cuenta un factor nuevo, muchas veces determinados por el propio uso. Todos los que estamos en las normas somos expertos, digámoslo así, porque usamos metodología BIM a diario. ¿Vale? No llegamos ahí tanto por estudios académicos, aunque muchos tenemos publicaciones y damos docencia, sino por nuestra experiencia. Entonces, más o menos, lo pongo así, tachado, pixelado, borrado, porque evidentemente no podemos contar mucha información, pero es una cuestión muy sencilla. Al final nos llegan, a nivel institucional, llegan borradores, en este caso un borrador de una parte de la edición del 650 y se vota, ¿vale? Votan los miembros, que ya veremos, y se puede votar afirmativamente, negativamente, abstención o con comentarios, ¿vale? Que justificando o dando ideas o respuestas o revisiones, ¿vale? Ahora veremos un poquito cómo es ese proceso. El TECEN 442 está dividido ahora mismo en estos 9 grupos, del 1 al 10, si no hay 9. Participan todos estos países. Pongo United Kingdom entre comillas, entre paréntesis, porque no es, pero sí es. Y de hecho, los países que están a la derecha, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Rumania, Serbia, Suiza y Finlandia, y Suiza y Suecia, perdón, son los países que tienen un representante en la Junta de Gobierno, digámoslo así, en el comité directivo de la Comisión. Como veis, España sí que está, pero no estamos en la comisión directiva, ¿vale? Las actividades principales de los grupos, bueno, estos son todos los estándares relativos a BIM publicados por el CEN, pero muchas veces nos centramos solo en la ISO 19650, que bueno, pues es la que nos tiene hoy aquí, pero hay muchas otras. Algunas son incluso de casi más de 10 años de desarrollo, ¿vale? Para esto simplemente he puesto la fecha de publicación, tenéis toda la información, esto es información pública que está en la página web de cuándo están publicadas, ¿no? Del 17, del 18, algunas incluso aprobadas en el 15, si no me equivoco, o en el 16. Esto ya son las normas ISO, ¿eh? Aquí no hay normas PAS, no hay normas DIN, no hay normas españolas ni francesas, ¿vale? Esto es cuando ya se traslada a normativas europeas, ¿vale? Si alguien tiene interés, les puedo mandar los links y publicarlos, ¿vale? Y estas son las que actualmente están en proceso, ¿vale? Como veis, hay algunas que están en estado preliminar, digámoslo así, que estarían en ese proceso de votación y revisión, ¿vale? Y otras que están en revisión, ¿vale? Que veréis, ¿no? Algunas, una de las normas tienen distintas partes, 1, 2, 3, 4, 5, depende del caso, ¿vale? En el caso de la edición del 650, de la 1 a la 5, y están en una especie de continua revisión, digámoslo así, ¿vale? Yo pertenezco al subgrupo 2, que es el más activo por número de normas, ¿vale? En el que ahora mismo estamos centrados un poco en la 17549, 1 y 2, ¿vale? Que tienen parte basada en la 16739, que quizás es un poquito más conocida, ¿no? Sobre temas de intercambio de información y siempre relativos a BIM, plantillas, bueno, hay algunas más, ¿vale? Toda esta información está aquí, el Common Data Environment, que son términos que usamos todos a diario, ¿vale? Estos son los procesos de votación. Esto no está actualizado, lo he estado viendo hoy, he comprobado los datos, esto lo que está publicado no está actualizado. No sé cuándo ha sido la última actualización. Sé que ayer, por ejemplo, la web no estaba. Yo pensé que la habían actualizado, no, porque yo os lo comenté en alguna reunión previa, ¿no? Nosotros tenemos no sé qué cantidad de correos semanales de la comisión y reuniones, ahora casi semanalmente. Se ha acelerado con el tema de la pandemia, se paralizó todo. Hubo, bueno, pues estos 2 meses que nadie sabía qué hacíamos. Luego cogimos mucho ritmo con las reuniones online.
lógicamente, y ahora son prácticamente al 99% presenciales. La primera, perdona, online. La primera presencial va a volver a ser dentro de poco, ¿vale? Con lo cual hemos trabajado bastante más rápido. Luego está el subgrupo 3 y el grupo 4, que son los dos más activos, como tienen un poquito menos de normativa, de trabajo. Están ahora mismo con la parte de la 17439, de la 19650, la parte 6, que está ahora mismo en borrador. Se supone que pendiente de votaciones, y la de 17632 y algunas más. Cuando tiene una XX es que todavía no se les ha asignado un número, perdón, ¿vale? Muchas de ellas veis que tienen un previo, un prefijo de dónde vienen, de dónde surgen, de qué país, ¿vale? Entonces, en esquema, de una forma muy simple, es decir, las normas vienen de la Comisión Europea y nosotros desde AENOR, desde UNE, de la Comisión Nacional en España, hacemos propuestas, ¿vale? En este caso, la norma, o sea, la comisión dentro de UNE, yo siempre lo llamo UNE AENOR, perdonadme, porque aunque ya se han separado, me cuesta distinguirlas, disculpadme, ¿vale? Es el comité, el 41, subcomité 13, sobre organización de modelos de información relativos a edificación y obra civil, BIM, para entendernos, ¿vale? El secretario es de la IECA y el presidente es español también, ¿no? Aquí somos todos españoles. Lo que hacemos, por ejemplo, esta es la última reunión de presencial que, bueno, todavía fue online, que tuvimos de nuestros comités anuales, hay varios, en los que, bueno, pues se emite una serie de actas y se trasladan, pues, cuestiones, como veis, hacia la norma 100 C442, ¿vale? Como la parte española, digámoslo así. Estas son todas las normas que están publicadas en UNE, en España, y como bien sabéis, son de pago, para nosotros también, ¿vale? Y son ya estas, ¿no? Tenemos la 19650, por supuesto, ¿vale? Aparte la 17412, la 13851, bueno, algunas más, incluso algunas, si veis, algunas incluso que son del año 2009, que no son específicas de BIM, pero sí que tratan de temas de cambio de información, bueno, de muchas otras cosas, ¿vale? La 23387 sobre BIM, plantillas. Luego, yo siempre animo a la gente que vea un poquito más allá de la 19650, que sí, parece como la esencial, pero no es la única, ¿vale? También os recuerdo ese gráfico anterior, ¿no? Todas estas se supone que están relacionadas. En principio no debe haber contradicciones. Somos humanos todos y nos podemos equivocar, ¿no? Aunque las normas suelen pasar muchísimas revisiones, siempre puede haber alguna errata, ¿vale? Y sobre todo cuando hablamos de las traducciones o las interpretaciones en cada país, ¿vale? ¿Cómo es una certificación BIM? Bueno, yo colaboro con varias, pero principalmente con Joyce, RQA ahora mismo, ¿no? De lo que es una entidad internacional con representación en España, pero también con base en Inglaterra, con gran experiencia en certificación, pero bueno, como cualquier otra. Aquí, bueno, al final lo que se hacen son data análisis, un análisis de cómo son las posibles empresas, y a partir de ahí, y no entro mucho más porque ya os lo van a contar mejor que yo, tanto Pedro como José, como lo que se emite es una certificación, ¿vale? La certificación es un documento público, esto es en el caso de una empresa, la tiene publicada en la página de Joyce. Como veis, es un documento que tiene una revisión, ¿vale? Tiene una duración en el que sí que esta certificación, que tiene validez nacional e internacional, se puede utilizar para cuando haya, lo hablaremos de lo más adelante, ¿no? Concursos, licitaciones públicas, privadas, cualquier otro requisito, ¿vale? Siempre se emiten a empresas, no es posible certificar a persona, ¿vale? Para evitar esa confusión, ¿vale? Y tiene, bueno, sus distintas partes, ¿vale? Entonces, lo que hacemos los expertos, llamémoslo así en BIM, por viejos más que por sabios, es asistir a las certificadoras, ¿vale? Para el proceso de certificación, ¿vale? Sí que tiene unos paralelismos, que veréis también, imagino, el resto de los ponentes, con otras normas ISO, con la particularidad de que esta es, pues, totalmente, bueno, y únicamente dirigida a la certificación, ¿vale? Y bueno, pues sin más, espero haber aclarado un poco cómo son los procesos de desarrollo de una norma BIM, ¿vale? En el que es una especie de partido de ping-pong, decimos nosotros siempre, estamos pasando las pelotas de una comisión a otra y de un grupo a otro, hasta que alguien consigue
hacer gol, ¿no? Meter gol, o hacer punto, o set, o partido, ¿vale? Que es cuando se publica, se revisa y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que es un trabajo arduo, a veces tedioso, a los que nos gustan las normas y creemos en la internacionalización, pues bastante interesante, y a que siempre se puede añadir cualquier experto, y cualquier comentario es siempre bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues sobre todo por ajustarte al tiempo, que no suele ser lo normal. Facilita mucho. Vamos a seguir con el siguiente ponente, que en este caso es Javier Civera Abad, de la empresa asociada Sener. Javier es ingeniero de caminos, especialista en estructuras con máster en BIM Management International. Es coordinador en BIM de la BIM Officer que tiene Sener, y cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en grandes proyectos de infraestructura civil y edificación singulares, y con más de 7 años de experiencia en trabajos bajo la metodología BIM. Es experto en labores de gestión de modelos BIM y coordinador BIM entre disciplinas. Pues cuando quieras, José. Vale. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad a Tecniberia de exponer lo que pensamos un caso de éxito de certificación en BIM en una gran empresa como es Sener. Para poner un poco en contexto y para que no nos conozca, voy a introducir brevemente a la compañía. Bueno, nosotros somos Sener, una empresa fundada en 1956. Es una de las principales ingenierías españolas de propiedad privada, con un mercado fuera de España, un 82%, 2.400 personas, ¿no? Nos consideramos una empresa grande. Tenemos actualmente 21 oficinas en todo el mundo, en América, Europa, en Asia, siendo las oficinas centrales pues las de Bilbao, Vizcaya, Madrid, Barcelona, son las principales, ¿no? Entonces, bueno, una empresa grande con trabajos internacionales y muchas oficinas. Trabajamos en distintos mercados, como los que podéis ver en esta diapositiva de aquí, desde ferrocarriles, aeropuertos, arquitectura o en medio ambiente, y en todo este mercado de infraestructura disponemos de 13 disciplinas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos gente en distintas ubicaciones, trabajamos en distintos mercados y abarcamos distintas disciplinas. Cuando empezamos a implantar el BIM, bueno, eso empezó en 2006, cuando trabajar en BIM era utilizar el Revit, y aquello era ya lo más de lo más en aquel momento, ¿no? Y vimos que realmente esto no era un tema de usar unas herramientas de otras, ¿no? Sino que era un tema de cambiar la mentalidad, ¿no? Entonces, en el 2015, impulsado por la Dirección de Ingeniería de Sener, se gestó lo que se llamó la Sener BIM Office, que coordino yo actualmente, que fue el equipo interno dedicado a la implantación BIM dentro de la empresa, ¿no? En todas las disciplinas y en todas las oficinas. Este equipo de implantación BIM se centró en 3 pilares fundamentales, como resumo ahí, que son las personas, los procesos y la tecnología y sistemas, ¿no? En cuanto a personas, formación, concienciación, explicar a todo el mundo involucrado dentro de la empresa qué implica trabajar en BIM. O sea que esto es un cambio de mentalidad, es un cambio de cómo hacer las cosas. En cuanto a procesos, estandarización de cómo se tienen que realizar los flujos de trabajo, protocolos de intercambio de información entre los distintos involucrados en los proyectos, en las distintas fases. Y en cuanto a tecnología y sistemas, pues un impulso por mejorar las plataformas de comunicación, por contratación de nuevos software de distintos para todas las distintas disciplinas, definición de un Common Data Environment, un CDE, etcétera, ¿no? O sea, eso fue cuando empezamos. Y bueno, ¿y por qué nos certificamos, ¿no?, en la ISO 19650? Pues primero, pues porque era un objetivo estratégico de la dirección de Sener desde que se fundó la Sener BIM Office. O sea, nosotros queríamos ser de las primeras empresas en certificarnos cuando esta ISO ya fuera certificable, ¿no?, por así decirlo. También porque nos veíamos con una madurez BIM suficiente. Llevamos muchos años trabajando bajo proyectos BIM, no solo desarrollados por nosotros, también desarrollados con socios en mercados pues también anglosajones, donde a lo mejor
la concienciación BIM está más asentada que en otros entornos. Entonces, bueno, nosotros pensábamos que ya teníamos una madurez adecuada, ¿no?, para poder justificar y concretar esta certificación, ¿no? También buscábamos una mayor concienciación del equipo BIM dentro de SENER, ¿no? O sea, SENER BIM Office inicialmente pues parecía como un equipo de trabajo que estaba ahí un poquito en una esquina, por así decirlo, pero no, poco a poco se ha dado cuenta que este equipo es transversal, está en todas las disciplinas y tiene que estar involucrado en todas las fases de proyectos en los que está SENER, tanto en ofertas como en proyectos, ¿no? Entonces, la certificación nos ha apoyado también en impulsar el equipo dentro de la casa. También nos ayuda a impulsar la estandarización, ¿no? O sea, te exige estar certificado, pues demostrar que tú realmente pues tienes procesos estandarizados, que tienes librerías estandarizadas, luego contaré un poquito, ¿vale? También, pues, como he dicho antes, posicionarnos en mercados internacionales. O sea, no solamente el negocio de SENER, la gran parte ahora está fuera de España, desde hace años está fuera de España, y ahí nos encontramos con mercados en los que no somos tan conocidos y tenemos que tener una tarjeta de entrada tanto con socios como por clientes, ¿no? Y esta certificación pensamos que ayuda a ese posicionamiento, ¿no? También, pues, remarcar nuestro referente dentro del mercado nacional, no solo cuanto a temas de ingeniería, sino también en cuanto a temas de metodología BIM, ¿no? Y también porque como estamos involucrados en todas las fases del proyecto, depende del proyecto, podemos estar desde fase de conceptual, oferta, operación de mantenimiento, incluso apoyo a la construcción, pues esta certificación nos iba a ayudar a cubrir todos estos aspectos, ¿no? En cuanto a la auditoría y el proceso de certificación, pues bueno, nosotros nos hemos certificado como adjudicatario principal o Lead Appointed Party, según la ISO 19650, por la empresa LRQA, Walloids, que pensamos que era una certificadora de garantías para cubrir un poco el escenario que os he contado antes. Este proceso de auditoría, pues obviamente se hizo en inglés con los auditores que estaban en Inglaterra, aunque obviamente la documentación se hizo tanto en inglés como en español y trabajamos obviamente con la norma original en inglés, ¿no? Esta certificación, como ya ha comentado antes Javier, es una certificación que logra la empresa y que aplica a todas las oficinas de SENER, ¿vale? El plazo de la auditoría en nuestro caso fue de 3 meses, desde que comenzamos la primera reunión con el RQA hasta que obtuvimos la certificación. Obtuvimos el certificado en primera ronda, lo cual fue un éxito para todos nosotros. Y es un procedimiento, o sea, es una certificación en este caso que tiene una vigencia de 3 años, ¿vale? Durante esos años, pues se van a seguir haciendo auditorías internas dentro de la casa. Esta primera auditoría en la cual se consigue la certificación está centrada en la sede central, nunca mejor dicho, y durante los 3 años pues se va a continuar haciendo certificaciones en el resto de sedes, ¿no? También se le va a dar seguimiento a la aplicabilidad de los documentos corporativos, a todo lo que hemos justificado durante el periodo de certificación para comprobar que realmente estamos trabajando así, ¿no? En cuanto a las fases que tuvo este proceso, pues, 2 fases principales, ¿no? Un gap análisis, que es como una primera toma de contacto entre la auditoría y la empresa, donde el auditor pues te hace como ya un test de todos los puntos que te va a auditar. En este caso, si no recuerdo mal, era 75. Son como 75 requisitos que el auditor desgrana de la norma y tú en esa fase de gap análisis tienes que justificar si lo cumples o no lo cumples, ¿no? Y no se meten más, dice, oye, cumples o no cumples. De tal manera que el auditor, después de ese gap análisis, te evalúa. Entonces te dice, oye, ¿estás preparado o no estás preparado? ¿Tienes alguna no conformidad importante? ¿Alguna menor? Pues te hace un punto de control, ¿no? Después, cuando tú ya consideras que tienes todo listo, pues se hace el full audit, ¿no? Entonces ya es la periodo de auditoría con el mismo auditor y el guión es prácticamente el mismo, pero ya detallado, evidenciando. O sea, tienes que justificar, en nuestro caso, con proyectos en los que ya se hubieran aplicado las justificaciones que habías dado, con evidencias a nivel empresa de los distintos puntos, ¿no? Esos puntos están centrados en 7 apartados, que los tenéis ahí. Cuanto, por ejemplo, organización estructural de la compañía, pues justificar, oye, hay un equipo BIM integrado en la empresa, está definido, tiene roles BIM claros, responsabilidades definidas dentro de la empresa, pues oye,
hubo que justificarlo y decir, oye, mira, sí, está aquí, está publicado, está en política BIM, manual BIM, etcétera. En cuanto a gestión de personal, formación y competencias, plan de formación BIM, evaluación de capacidades de BIM del equipo SENER, ¿se tienen en cuenta los recursos disponibles en las ofertas? Tal, pues lo mismo. Evidenciar que eso se está llevando a cabo, ¿no? En cuanto a gestión de configuración, librerías de elementos corporativas, en proyectos, plantillas corporativas, BEP, pre-BEPs, employee requirements, de que te den, justifiquen que tú tienes esa capacidad y esa estandarización dentro de la compañía, ¿no? En cuanto a adquisiciones y subcontratistas, cuando estás, claro, nosotros nos certificamos como adjudicatario principal, pues tú puedes tener adjudicatarios por debajo, ¿no? Subcontratistas. Oye, evaluación de capacidades de equipo de subcontratación, evaluación de los trabajos, todo eso certificado. Obviamente, SENER esto en algunos aspectos ya lo tenía a nivel empresa, pero había que justificar a nivel BIM, obviamente, ¿no? En este caso teníamos ya bastante cubierto. Gestión de riesgos, catálogo de riesgos específicos BIM, justificar que en los proyectos se han evaluado los riesgos y que esos catálogos están actualizados. Control de procesos, documentación del BEP que incluya los apartados que te ponen en la ISO, un Task Information Delivery Plan, un Master Information Delivery Plan, análisis de los Project Requirements que tenga definido un Common Data Environment, etcétera, ¿no? Y control, monitorización y mejoras, un control interno de la calidad, de lecciones aprendidas, procesos de revisión enfocados en la parte BIM, ¿no? Entonces eso fue un poquito el proceso que llevamos a cabo y bueno, pues en enero, pues afortunadamente, pues nos certificamos en ese escenario. Presente y futuro para SENER, ¿cómo vemos a partir de ahora, no? Pues bueno, pues esto, la certificación, pues pensamos que nos va a abrir a nuevos socios, mercados y clientes. Ya nos había pasado en algunos mercados que, como he dicho antes, a lo mejor no éramos tan conocidos y los clientes nos preguntaban ya directamente, mercados anglosajones, ¿estáis certificados o no? Porque eso ya digamos que pasas el corte, ¿vale? Luego, obviamente, SENER tiene detrás todo su bagaje y toda su experiencia demostrable, ¿no? Pero con esto digamos que ya entras dentro de los seleccionados. También apoyar a clientes en funciones de adjudicador o appointing party, ¿no? Aunque nos hemos certificado como adjudicatario principal, también tenemos la capacidad en clientes, entendido nosotros, que a lo mejor no tienen tanta capacidad de poder realizar sus labores. O sea, podemos apoyarles en lo que es la transformación BIM dentro de su empresa, ¿no? También pensamos que ganamos posicionamiento en licitaciones públicas o privadas, ¿no? Entendemos que la ISO 19650, pues aunque no pueda ser exigida en licitaciones, en algún momento puede ser valorada, ¿no? Entonces, para nosotros era un punto importante a cubrir. Vamos a tener, obviamente, una mayor exigencia en el equipo BIM. O sea, ahora, aparte, antiguamente, aunque ya lo estábamos haciendo, ahora ya se nos va a exigir de, oye, SENER trabaja de esta manera, los proyectos se desarrollan de esta manera, hay que cumplirlo. Entonces, el equipo BIM, la SENER BIM Office en este caso, que está coordinada por mí, pues vamos a tener que estar más encima, ¿no? Obviamente vamos a continuar con la implantación BIM. O sea, esto es un proceso de años, ¿vale? Aunque nos sentimos cómodos y pensamos que estamos en una muy buena posición, sabemos que esto es una mejora continua y que vamos a seguir mejorando todos esos aspectos, ¿no? Y luego también, como último punto, pues lo que estamos haciendo aquí, incentivar a que el resto de empresas y clientes se certifiquen en la ISO 19650. Pensamos que este proceso de transformación tiene que ser común y vamos a sacar todos beneficio cuando todos sepamos trabajar en metodología BIM, tanto clientes, contratistas, ingenierías, pequeñas empresas. Cuando todos estemos certificados, sacaremos mayor partido a esta metodología. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José, por la explicación que ha sido bastante clara. Pues vamos a pasar al último ponente, que en este caso es Pedro Salvatxua, de la empresa asociada a FECOR, que es una empresa, una pyme. Pedro es ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y es BIM 3D especialista. Cuenta con una experiencia de más de 10 años gestionando equipos de CAD y de BIM y coordinando proyectos en BIM para prestigiosas firmas internacionales de ingeniería civil y de arquitectura. Aporta una percepción y un conocimiento práctico del proceso de diseño basados en su experiencia y en su amplia gama de herramientas de producción digital y es un experto en la ISO.
Pues sin más, Pedro, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, primero gracias a Araceli por contar con nosotros para esta presentación. Bueno, y como has comentado, yo soy experto BIM 3D dentro de FECOL. FECOL es una empresa de consultoría especializada en ingeniería de estructuras con 3 divisiones principales, que son obra civil, estructuras de edificación e industriales. Bueno, el contenido de la presentación está pensado un poco en el proceso que hemos vivido para la certificación de la ISO 19650. Bueno, y lo primero, aunque a pesar que llevamos muchos años trabajando en proyectos BIM, pues sería adquirir la norma. Nosotros nos certificamos en mayo de 2020 y como podemos ver las fechas de publicación, en aquel entonces, si queríamos, antes de habernos certificado, las únicas partes que existían de esta serie de normas eran la parte 1 y 2. No obstante, pasados esa certificación, hemos ido adquiriendo todas las partes, pues a ver si nos interesaba certificarnos de la parte 3, por ejemplo, que no nos aplica porque es de operación, o la parte 5, que es el de enfoque de seguridad para gestión de la información, que de momento no estamos planteando certificarnos en esta parte. Cuando leímos varias veces, ¿no?, la parte 1 y 2, lo primero es que tenemos que hacer, ¿no?, es entender todo el nuevo vocabulario que existe en la norma, que no tenía, bueno, no es que no tuviera nada que ver, sino que era un poco diferente de lo que estábamos viendo en todos los proyectos BIM. De hecho, una cosa muy interesante es que la norma tampoco no está estrechamente relacionada con el traster, sino más bien con la digitalización y la estructura de los datos. Otro concepto interesante cuando aprendemos y leemos la norma es el término de colaborar, que muchas veces en los proyectos estamos acostumbrados, cuando hablamos de colaborar, trabajar en la nube y poder modificar el modelo con varios usuarios a la vez, sino aquí el término colaborar está más enfocado a gestionar la información con unos determinados estados asociados a unos flujos de trabajo y sobre todo la segregación de la información y el intercambio de esta. Vale. Siguiente punto es saber, a la hora de certificarse, qué acreditadora debemos elegir. En el mercado la verdad es que había bastante, está SGS, LRQA, Uruberitas. En nuestro caso elegimos BSI por el recorrido que ya tenían con la PAS 1192 y porque además con esta acreditadora tenemos las otras 3 normas que estamos certificados, que es la 9001, la 14001 y la 45001, que es gestión de seguridad y salud laboral. También a la hora de certificarse tenemos que pensar con organización dentro de los roles que existen en la norma, que es dónde estábamos nosotros, ¿no? O qué queríamos, a qué nos íbamos a certificar. En este caso, nosotros nos certificamos como parte contratada principal, que nos servía para parte contratada principal y parte contratada. Por el otro lado también, el hecho de certificarnos con BSI nos daba la oportunidad de certificarnos con el anexo nacional de UK, dado que no existe actualmente un anexo nacional español. Este anexo nacional de UK lo que integra es un poco una convención de nomenclaturas de los archivos, los diferentes estados que tiene esta información, S0 para estado inicial, S1 apto para coordinación, S2 apto para información. También hay convenciones de nomenclaturas para revisión, versión. Y lo que impone también este anexo es que debes de usar la clasificación UNICLASS 2015 para los objetos. También con este anexo nacional de UK nos permite presentarnos a ofertas para la administración pública en Inglaterra.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de certificarnos es el nivel de integración. Bueno, nosotros como nos hemos certificado, como he dicho, con BSI, ellos tienen actualmente como 4 sellos. Digamos que el nivel más inferior sería el BIM Objects, en el cual certificas que tus objetos se realizan acorde al nivel gráfico y no gráfico requerido para el proyecto. En nuestro caso elegimos el siguiente, que es el que llaman BIM Diseño y Construcción Verify, que te certifica que estás capacitado para trabajar bajo la norma parte 1 y 2. Luego tienen el que llaman CatchMark, que es que te certifica que has trabajado bajo la norma. Y luego el último sería el BIM Level 2, que te certifica que has trabajado con la parte 1, 2 y 5. ¿Cuál es el motivo de certificarnos? ¿No? Al final, si todos usamos un mismo estándar, estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entre distintas organizaciones. Los procesos de producción y gestión van a ser más eficientes. Vale. Ya vemos cómo es un requisito, ¿no? Por lo que era importante tener, que ya estamos viendo que en licitaciones que te lo exigen, ¿no? Tener esta certificación, si no, no te puedes presentar en las licitaciones. Además, era una mejor valoración la realización de ofertas BIM, ¿no? Al realizar no solo todos los procedimientos que hicimos, sino los impresos. Dentro de ellos, ¿no? Y de la norma hay determinados documentación que te ayudan, ¿no? A poder realizar una oferta BIM mejor. Además, FICOR tiene un compromiso desde su inicio con la tecnología, y aquí entra dentro la digitalización. De hecho, el Departamento de Investigación y Desarrollo se está formando actualmente en Machine Learning y en el Internet de las Cosas. Estamos haciendo algunos trabajos puntuales con Big Data. Y al final, tener claro lo que se espera de los entregables, ¿no? A través de los niveles gráficos y no gráficos, conjuntamente con la materia de responsabilidad de alto nivel, por ejemplo, que es una de las cosas que está dentro de la norma, o la planificación a través del famoso MIDP, que aporta una mejora indiscutible en el intercambio de información. Por otro lado, también era el posicionamiento en el mercado. Como he comentado antes, la norma salió en julio de 2019, la parte 1 y 2, y nosotros en mayo de 2020 nos certificamos, siendo la primera pyme de estructuras en obtener la certificación en España. Y simplemente porque entendemos que la competencia también se certificará y no podemos quedarnos atrás en este mercado que evoluciona constantemente. ¿Cómo ha sido esa implantación? Bueno, lo primero fue que hicimos una formación de 2 días en BSI, en la cual vino muy bien porque nos explicaron cómo los términos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el MIDP nos enseñaron una plantilla, el cuadro de riesgos nos enseñaron qué es lo que significaba y para qué lo teníamos que usar. Seguido de esa formación, empezamos una fase de reuniones con dirección y gestión integrada. Gestión integrada es el departamento que lleva las otras certificaciones, en el cual íbamos dando formas a los procedimientos que teníamos que desarrollar y qué implicaciones iba a tener dentro de la organización. Luego desarrollamos los procedimientos que dan solución a las actividades de la norma, como podemos ver en la diapositiva. Y por último, además, por ser parte contratada principal, teníamos que realizar el EIR de la parte contratada principal, que son los requisitos de intercambio de información. Y esto nos hizo sentarnos y debatir, ¿no? Pensar, porque, por ejemplo, como podemos ver en la diapositiva, un estribo se puede plantear de varias formas. En nuestro caso, pues decíamos, vale, pues vamos a hacer un estribo para, si podemos elegir cómo es, la estructura de datos será de esta manera. También
como parte contratada principal, debíamos dar una solución al CDE. Aquí lo que queríamos aclarar que entendemos que el CDE no tiene por qué ser una plataforma única. Sí que es verdad que encontramos una que sin realizar una gran inversión se ajustaba a lo que necesitábamos, que en este caso era Trimble Connect, y que además daba solución un poco a ese anexo de UK. Además, Trimble Connect lo usamos para las auditorías de los modelos porque nos parece que es una buena herramienta para hacer revisiones, comunicaciones, para generar BCFs, para hacer control de interferencias. Al final, con una única plataforma lo teníamos todo concentrado. Luego, por último, una plantilla web, que lo que queríamos dar era pues pensar un poco que para todos los casos a los que nos podemos presentar en una oferta, al menos tener un flujo de trabajo. Vale. ¿Qué es lo que damos? Además, tenemos un proyecto ficticio de referencia para que la gente pueda tener apoyo sobre eso, formación a equipos específicos, formación en la movilización, que es una actividad que va entre la contratación y la producción. Todas las sesiones que hacemos de la formación están grabadas y seguimiento al proyecto y un canal de soporte. Y por último, bueno, los resultados. Pues que ahora tenemos un alcance bien de ofertas más claro y definido, una mejora en la elección de recursos humanos y materiales por esta movilización, una definición de flujos de trabajos más estables, como hemos visto con el BEP y el EIR, que garantiza la coordinación, porque en la movilización solemos realizar esto, y al final una mejora de la gestión y producción del modelo de información, una mayor fiabilidad de la información y un mayor control sobre el intercambio de información. Y con esto ya perdona que me he pasado de tiempo. Y nada, con esto finalizó mi presentación. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a los tres. Vamos a comenzar un poco con el coloquio. Nos hacía una primera pregunta Carlos Naveira y nos dice que ¿cuánta experiencia pensáis vosotros que se ha de tener antes de optar y lanzarte a certificarte en BIM? Si queréis os respondo yo, como parte más neutral. Sí. Mucha tirando a muchísima. Más que experiencia, que evidentemente todo cuenta en la antigüedad, ¿no? Que esté muy implantado, muy metido en la médula de la empresa, ¿vale? Cuando son empresas grandes, tienen que ser departamentos que de verdad estén trabajando totalmente en BIM, si no cuesta un poquito, ¿vale? Es decir, esto no se trata de pasar un examen y ya está, las auditorías son bastante profundas. De hecho, había otra pregunta, ¿no? Si algo no se cumple, te dan un tiempo para irlo mejorando, ¿vale? Las empresas que se han certificado lo pueden contar también, corroborar. Es un proceso largo en el que, en principio, se ayuda a ese asesor a la empresa para que acabe de cumplir. Tiene que ir con la nota ya muy alta, ¿vale? Pues más que experiencia, que sí, que esté ya muy implantado, porque a veces puedes hacerlo incluso con proyectos teóricos, ¿vale? No tanto reales. Yo, si me permites aportar también, en nuestro caso, en una empresa como la nuestra, la full audit, la sesión de auditoría, no estábamos solo el equipo BIM. O sea, pasó el equipo BIM, personas, formación, dirección, calidad. O sea, en lo que comenta Javier, que esté bien asentado en toda la empresa, es en toda la empresa. No es que venga yo con mi libro, cuente, no, aquí en el BIM lo hacemos así. Dice, no, tráeme el de personas. El de personas. Venga, plan de formación BIM, aquí lo tienes. O sea que en nuestro caso al menos entrar en todos los estamentos de la empresa, porque al final la normativa, o sea, la ISO, perdón, es para la empresa. O sea, tú cuando te la lees, se mete en todos los sitios. Es decir, o sea que no es un tema que venga a presentar porque sí. No, hay que leerse la norma, ver lo que te exige y en función de la empresa que seas, pues ver hasta dónde se mete, ¿no? Y bueno, nuestro caso fue este que os digo, que no tuvo que estar en todos los departamentos de la empresa en la auditoría, ¿no? Yo sí puedo contestar también a la pregunta. Yo creo que aún empresas que no tienen experiencia están a tiempo porque realmente antes no había una norma, ¿no? Y como he dicho, antes de hablar el mismo lenguaje común,
yo creo que aún hay las empresas, sobre todo las pymes, están a tiempos de poder empezar leyéndose la norma, implantar esos procesos y poco a poco empezar con el tema del BIM, que no tiene, como he comentado, tampoco tiene que estar estrechamente relacionado, o como ha dicho José, no tiene que ser Revit ni tiene que ser una plataforma única. Yo creo que tiene que ver más con la estructura de datos, segregación de información, cómo vamos a dividir la información y nada. Muy bien. Nos hacen otra pregunta, si más o menos cuál puede ser el coste aproximado de certificarse. Yo creo que eso depende del tamaño de la certificadora, ¿no? Sí. De la certificadora. Eso yo creo es... Claro. Nosotros no podemos dar ese tipo de información, pero si consultáis con las certificadoras, entiendo que el presupuesto es sin ningún tipo de compromiso. Yo os digo un comentario general, que es que la gente piensa que es mucho más caro. Barato no es, pero es mucho más barato de lo que la gente se espera. Es casi todo el mundo hace ese comentario. Anda, pues pensaba que era más caro. ¿Vale? Lo cual no implica que sea barato, ¿eh? Muy bien. Nos hacen una pregunta para Pedro y que dicen que si la certificación vuestra, la de BSI, obtenida por FECOR, es equivalente a decir que estáis listos en BIM Ready para trabajar bajo el estándar de la norma, pero que sin embargo no os habéis sometido al proceso de certificación de la práctica de ejecución. Y dice si es así y que cuál es el motivo por el cual no habéis optado a la certificación de exigencia superior. Es así, nos hemos certificado en verificación, que significa que podemos trabajar bajo la norma. Realmente, porque cuando nos lo explicó BSI cómo funcionaba, nos comentaba que el esquema no lo tenían completado aún para la siguiente. Y que fue ese el motivo, no hay otro. De hecho, para esta nueva, nosotros nos certificamos cada año. De hecho, nos toca en 3 semanas. Ya nos ha dicho BSI que se van a certificar, bueno, es como que han cogido una cosa, UCAS, como otra acreditadora dentro de este mundo, y nos han dicho que todos los proyectos que se realicen en BIM tienen que estar bajo la norma 19650. Pero vamos, no hay ningún motivo en especial, es por lo que nos ofreció BSI en aquel entonces. Muy bien. Nos pregunta Juan Ignacio León, dice que si más o menos en función del tamaño de la empresa, ¿cuánto personal recomendáis que sea el encargado de la implantación del BIM? Si creéis que es mejor hacerlo por departamentos o en un conjunto total. Yo, en nuestra experiencia, conforme planteamos la implantación, vimos que tenía que implantar en todas las disciplinas. Por eso cuando generamos lo que llamamos la Sener BIM Office, de cada disciplina hay un integrante que es el catalizador hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, depende de la empresa. Es una empresa que tiene 5 disciplinas o 5, depende cómo lo llaméis, pero que en todos haya un representante que, como mínimo, pueda canalizar. Y yo, más que pensar en cómo el número de gente, yo recomendaría que se haga una concienciación y un impulso desde la dirección. O sea, nosotros nos ha ido muy bien porque hace años la dirección ya se dio cuenta y se le explicó hace años, oye, la metodología, lo que venía, los pros, los contras, lo que implicaba, y lo vieron clarísimo. Dijeron, hay que ir a esto, porque si no nos vamos a quedar descolgados, ¿no? Entonces, si tienes el impulso de la dirección, el resto luego pues es mucho más sencillo, ¿no? De aguas abajo hacia arriba es muchísimo más complicado. Yo creo que lo que vemos a veces en otras empresas es que se habla del BIM como si fueran personas puntuales o departamentos, aparte del proyecto. Vale, este proyecto es en BIM, pues llama a los chicos del BIM, ¿no? Y yo creo que el BIM tiene que ser algo de nuestro día a día a todos los niveles, desde el más arriba hasta el más abajo. O sea, que tiene que estar en el ADN de toda la empresa. Correcto. Muy bien. Nos pregunta Luis González, dice, ¿cómo se puede implementar esta metodología en una micropyme
que permita colaborar con empresas de mayor tamaño que ya tengan esta metodología implantada. Si queréis os respondo yo a esto, que tenemos bastante experiencia con pymes pequeñas y grandes, no con todas, con las mismas respuestas anteriores. Es decir, que todo el mundo vaya. En una micropyme es más sencillo porque son menos, ¿vale? Pero que todo el mundo vaya con la idea de trabajar en BIM, ¿vale? Yo siempre hago los mismos paralelismos cuando los que somos muy viejos, unos iban con un tiralíneas y otros empezaban a trabajar con un software de CAD, ¿vale? Ahí no puedes. Cuando ya todo el mundo va con una metodología de CAD, digámoslo así, ¿vale? Pues ya puedes. Pues cuando todo el mundo va con BIM, con una pequeñita es mucho más sencillo, ¿vale? Y lo que sí que es importante ahí es muy importante en los estándares y las ISO, es que además todos lo hemos sufrido, ¿no? Cada uno lleva con tengo mi estándar BIM, tengo mi libro blanco, tengo mi... Uf, ¿vale? Dice, a ver, venga, decidimos entre todos qué normas o qué parte de las normas ISO aplicamos, ¿vale? Entonces, para una micropyme lo mismo, ¿vale? No inventarse nada, no inventar la rueda, buscar las normas ISO y dentro de los colaboradores con los que vas a tener, que normalmente las empresas pequeñas siempre tienen uno o dos grandes clientes grandes, ¿vale? Exigirles o hacerles caso solamente cuando te hablen de normas ISO, ¿vale? Normas, algo normalizado, ¿eh? No por nada más que por simple egoísmo, por ser muy práctico. Entonces te va a permitir trabajar con esa y con todas las demás. Pero quiero decir, tiene que ser todo el mundo, igual que en una grande, ¿vale? Y de una forma estandarizada. Muy bien. Nos habían mandado también alguna otra pregunta que nos decían que qué relación tiene el OpenBIM con la ISO y qué implicación tiene. No sé, queréis, os respondo yo también. Mira, nosotros en BIM, o sea, en las comisiones estas, estamos gente que usamos todos los días distintas plataformas BIM, ¿vale? Entonces hablamos con mucha tranquilidad, ¿no? Pues mira, esto Archicad, esto Revit, esto el Navis, esto el Allplan, cualquiera, ¿vale? Para que sepamos que es totalmente universal, ¿vale? Y evidentemente tenemos todos el IFC metido en la cabeza, aunque no es el objetivo de las normas ISO, ¿vale? Como referente, aunque también sea una norma ISO, ¿vale? Y el OpenBIM dice que si el OpenBIM, todas las herramientas, afortunadamente las de OpenBIM van en la línea de ser estándares, pues cumple cualquiera, ¿vale? Es decir, hasta con un Blender, por decir algo, ¿vale? Puedes acabarlo cumplir. Ahora, bueno, hay unos programadores, sobre todo en España, desarrollando aplicaciones sobre IFC, OpenBIM y gratuitas, que ya sabemos que son cosas distintas, súper potentes. Pero en principio depende más de la herramienta que de la metodología. Entonces, si van en estándar, sin problema. Sí, yo creo que es fundamental el OpenBIM porque al final, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que cuando estamos intercambiando información, no te puedes cerrar a una plataforma, no puede ser solo Autodesk, Trimble, Ecosim, Bentley, InfraWorks, hay tantos software en el mercado que necesitamos trabajar en OpenBIM para poder intercambiar la información libremente y no cerrarnos a una plataforma en concreto. Yo estoy de acuerdo con la opinión de Pedro. También puntualizado que en nuestra experiencia creo que queda mucho recorrido al IFC todavía. O sea, yo llevo años escuchando, no, en IFC, pero cuando te metes en la harina dices, es que no funciona. En algunos aspectos, en otros sí, ¿no? Sobre todo en obra lineal consideramos que todavía no está resuelto para nada, ¿no? Entonces en muchos proyectos te limita trabajar solo en OpenBIM. Al final, de todas maneras, el cliente, todas nuestras experiencias siempre te piden OpenBIM. Aunque luego te piden, oye, pero dame el nativo que luego me quiero apañar, ¿no? Entonces la experiencia que estamos viendo es eso, ¿no? Que es a donde se tiene que tender, por supuesto, pero que le queda mucho recorrido al FC. De momento, mi experiencia, lo sigo viendo. Pero a lo mejor eso es como cuando usamos, si lo trasladamos a un PDF, ¿no? El IFC, yo creo que la intención es más ser un PDF que un Word que puedas editar, que a veces estamos pensando que el IFC va a ser un archivo de formato de intercambio, claro, para poder luego importar y exportar en tu programa nativo. Y eso sí que va a ser muy complicado que al final llegue a ocurrir, ¿no? Es que tendría que cambiar el enfoque, ¿sabes? Porque el enfoque ahora mismo es ese. El IFC es un formato de intercambio. Si os fijáis, el OpenBIM, donde más está triunfando, por lo menos a mí me lo parece, más que en las herramientas de diseño o de cálculo, es en las de compartir. En los comandos, todo lo que es compartir datos, ¿vale? Eso a través, me da igual, el PDF o el IFP, si es que al final, o un Excel,
un XLS, por decirlo algo así, o un TXT. O sea, que al final cualquier norma, y ahí es donde el OpenBIM es muy potente. También, si os fijáis, las empresas privadas, cada una de las empresas de software está como intentando poner mucho hincapié en el tema de los entornos colaborativos, ¿no? Digámoslo así, ¿vale? Pero ahí, claro, parten de que quieren ser propietarios. En cambio, el OpenBIM parte justo del punto de vista contrario. Yo creo que además entiendo que eso es lo que más se tiene que favorecer desde instituciones que lo pidan, ¿no? Cuando son públicas o privadas, oye, pídeme que al final yo tenga un OpenBIM, ¿vale? Al final, ¿vale? Y no solo es el IFC, hay muchos otros, ¿no? Muy bien. Nos hacían otra pregunta, dice, ¿podéis explicar alguna experiencia sobre cómo habéis solventado las reticencias o las inercias aprendidas en mandos intermedios? Pues puedo contestar yo. En nuestra experiencia, como una empresa muy grande, la resistencia al cambio en algunas disciplinas pues ha costado más que otras y en algunas está costando más que otras, ¿no? Yo como experiencia, primero obviamente lo que he dicho antes, convencer a la dirección. O sea, si es una directriz de la dirección, pues el que no le guste, pues le quedan 4 días, por así decirlo. Pero también, sobre todo, es mostrar casos de éxito. O sea, y concienciar, decir, oye, mira, ahora esto lo hacemos así, porque de tal manera el cliente obtiene un producto de mejor calidad, a lo mejor nos va a costar más. Bueno, pues desde la parte tuya, convence al cliente, te estoy dando un producto que tú vas a poder utilizar, te estoy resolviendo cosas ahora que te encontrabas tú en obra, tal. Llegar a ese punto para que ellos vean también, decir, oye, señor cliente, te estoy dando una cosa mejor, ¿no? Es un poco como lo enfocábamos nosotros, siempre apoyándose en casos de éxito. En nuestro caso, pues en unas disciplinas empezaron antes que las otras, pues a las que venían detrás y tenían más resistencia, le enseñamos, oye, mira, estas disciplinas ya llevan años haciéndolo así y ya se han acostumbrado. ¿Que va a costar el cambio al principio? Pues va a costar. Pero luego, fíjate, luego ya vamos a trabajar como se nos exige, ¿no? Un poco nuestra experiencia. Muy bien. Y una última pregunta, dice, para el caso de una empresa grande en la que haya departamentos con mucha experiencia en BIM y otros donde la implantación es más retrasada, ¿se puede certificar solo algún departamento de la empresa? Yo creo que no, que tiene que ser la empresa entera. La empresa. Tiene que ser la empresa, pero evidentemente, por decirte, en la parte de ingeniería o la parte de delineación, o sea, esa va a ser más BIM que la parte de contabilidad, ¿vale? Bueno, eso sí. Pero por exagerar mucho, ¿no? Pero a lo mejor la parte administrativa o la parte de ploteado, porque hay empresas que tienen todavía el departamento de ploteado, como lo que sea, pues tienen que saber que tienen cómo acceder a esa información, cómo compartirla, cómo compartir, o sea, cómo guardar el respeto de las nomenclaturas, de los procesos, de la digitalización, de la documentación de todo, ¿vale? Pero eso nunca es por igual el BIM, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues con esto que ya estamos en tiempo terminamos. Queremos agradeceros a los tres, a Pedro, a José y a Javier, vuestra participación hoy en la jornada y ha sido un verdadero placer teneros con nosotros y que nos hayáis podido clarificar un poquito más la certificación, que somos conscientes que hay bastante empresa de consultora de ingeniería que está en ese proceso de certificarse y otras, como hemos visto en las preguntas, que se quieren lanzar a ello y todavía están dubitativas. Pues, bien. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Que tengáis un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta ahora. Gracias.